Estamos estudiando verso a verso del libro de Hebreos y hemos estado deteniéndonos el libro de Hebreos del capítulo 1 hasta el capítulo 10. Hemos estado viendo doctrina de quién es Jesús y por qué se dice que está a la diestra del Padre y todo lo que Él vino a hacer como sumo sacerdote, cómo Jesús es mayor a los profetas, cómo Jesús es mayor a la misma ley, a Moisés, al mismo tabernáculo. Y hemos visto que hay un tabernáculo en el cielo. Y en ese tabernáculo nuestro Señor Jesucristo nos permite subir para adorarlo en espíritu y en verdad. Nosotros subimos a su presencia, por eso dice: acérquense al trono de la gracia. A veces hemos entendido que Dios baja, y bueno, sí, Dios visita a los hombres, así lo dice los salmos, pero cuando nosotros lo alabamos, y así como Jesús le dijo a la samaritana, es necesario que tú adores al Señor en espíritu y en verdad, y como lo hemos visto en Hebreos, nosotros somos los que tenemos que acercarnos al Padre. Nuestro espíritu sube a su presencia. Qué bonito, ¿verdad? Veíamos ayer con las mujeres de esta mujer tsunamita, que no tiene nombre, es como decir la mexicana, y esa mujer, cuando hubo una crisis en su vida, ella subió su crisis. Tenemos que aprender a subir y a darle nuestras crisis, nuestro dolor, nuestra aflicción, nuestra desesperación a Dios. Hoy vamos a ver este tema de con una poca fe basta. Con una poca fe basta. ¿Por qué? Porque sigue un personaje del Antiguo Testamento. Acuérdese que aunque en el Antiguo Testamento se vivía bajo la ley, también hubo hombres y mujeres que vivieron por fe. Y la gracia de Dios se manifestó en sus vidas. Hoy vamos a ver a Barak. En Hebreos 11:32 dice: ¿qué más voy a decir? ¿Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón? La semana pasada hablamos de Gedeón. Y después dice de Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Me llama la atención que primero hablaron de Gedeón, y Gedeón fue después de Barak. En Gedeón lo estuvimos viendo en Jueces capítulo 6, me parece, y hoy vamos a estar viendo Jueces capítulos 4 y 5, que es donde aparece la historia de Barak. Ahora, ¿es Barak el contemporáneo de Débora? No el grupo Barak. Es que buscaba Barak y me aparecía el grupo Barak. Qué chido, ¿no? Que así se llamen. Pero algo que caracteriza a Barak, a este hombre que fue general del ejército de Israel, es que él tuvo o se caracterizó por una fe vacilante, por una fe que menguaba. Por eso el título de esta noche es: un poco de fe basta. Ahora, o basta con un poco de fe. Y Barak fue otro hombre, otro caudillo que consiguió una gran victoria militar. En su caso no fue, ¿se acuerdan que Gedeón peleó contra los madianitas? En el caso de Barak fue en contra de los cananeos. Y si tú recuerdas cuando vimos a las 7 tribus, ¿se acuerdan que vimos a las 7 tribus? Que estas 7 tribus, los cananeos, los gergeseos, los fereceos, los eteos, los jebuseos, empezaban y también estaban los cananeos. ¿No se supone que según Deuteronomio 7, los cananeos y todos los feos debieron de haber sido exterminados? Se supone que sí. Y esto nos lleva a entender que no hay algo pequeñito que tú dejes de tu pasado. Si no lo arreglas, el enemigo pasará la factura tarde que temprano. ¿Por qué? Porque los cananeos debieron de haber sido exterminados. Sin embargo, los cananeos fueron derrotados, y ahorita lo vamos a ver. Quiero que vayamos por favor a Jueces capítulo 4 versículo 1, y vamos a empezar a ver la historia de Barak. Barak, como ya dije, fue general del ejército de Israel. Jueces 4, 1 y 2 dice: después de la muerte de Ahod, que fue un juez
también de Israel, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Diga conmigo, volvieron. Volvieron a hacer lo que ofende al Señor, versículo 2. Así que el Señor los vendió a Jabín, un rey cananeo que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército, ¿cómo se llamaba? Sísara, que vivía en Jaroset Joyim. Ok, entonces no podemos, vamos a empezar a ver Barak, cómo Dios lo levanta como otro caudillo después de la muerte de Ahod. Se ha dicho que el libro de Jueces es la montaña rusa, porque el pueblo de Israel está hasta arribota, o sea, buscando que el Señor sea exaltado. Ellos estaban obedeciendo al Señor, pero te dije, repite, volvieron a hacer lo malo, porque pareciera que, y esto es la vida cristiana. Tenemos una conquista espiritual y como que bajamos la guardia y venimos hacia abajo y nos da un bajón de depresión, de ira, de enojo, de frustración. Ya estamos coqueteando otra vez con el pecado que habíamos vencido. Estamos diciendo, bueno, es que el Señor no creo que se enoje, y vienen bajones. Esta es la vida del cristiano. Hemos dicho que así como en Hebreos 11 habla de la tierra prometida a través de Abraham y cómo después Dios levanta a Moisés, sacan al pueblo de Israel de Egipto, todo eso simboliza el mundo. Dios nos saca del mundo, pero ahora hay batallas personales que necesitamos librar, y de eso se trata todos estos caudillos, ¿verdad? Como defensores de Israel que Dios levanta cuando el pueblo de Israel clama a Dios por causa de sus opresores. Habíamos visto con Gedeón que los madianitas llegaban y arrasaban con todo. Este pueblo, que son los cananeos, no era diferente. Estábamos comentando al leer Hebreos 11:32, dice, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo de hablar de Gedeón, Barak, y decíamos, Gedeón es después de Barak. Después dice Sansón y Jefté, y también Sansón es después de Jefté, y después dice David y Samuel. ¿Quién vino primero, Samuel o David? Pues Samuel. Y realmente estuve investigando por qué los ponen pares. Son 6 personajes que los ponen pares, y estos pares pone al posterior antes que el que vino primero. Y algo que podemos entender es que el Señor lo pone así para que nosotros vayamos armando esta fe que Dios quiere traer a nuestra vida, una fe en el Señor. Pases lo que pases, que tú, ya guardaron silencio, qué diferente se oye. Bueno, que ya no estoy luchando con tratar de oír lo que están diciendo, ¿no? Y bueno, quiero comentarles que el domingo pasado estaban traduciéndole a un joven que viene de, se me olvidó el país, pero ellos, la mayoría son musulmanes, y él no habla español, entonces estaban traduciéndole y por eso se oía el murmullo. Entonces, de repente se oyen mucho las voces, y si es eso, usted enfóquese. Yo también lo hago con todo mi corazón, porque sé que hay muchos de ustedes que están escuchando con mucha atención lo que el Señor bajó al corazón de tu pastor. Bueno, entonces se ponen estos en pares, y como que el autor los voltea. Y bueno, vamos a seguir escudriñando la fe de Gedeón. Vimos que fue una fe bien grande que conquistó a sus enemigos, y cómo estos enemigos arrasaban con todo, y cómo el enemigo también quiere arrasar con todo en contra de ti. Hoy vamos a darnos cuenta cómo Barak consiguió una victoria militar, a pesar de que Barak se caracteriza por ser un hombre con poca fe. Ahora sí,
Jueces 4, ya lo leímos, dice que después de la muerte de este caudillo, Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor y el Señor, dice, los vendió con Jabín. Me puse a investigar si este Jabín es el mismo que aparece en el libro de Josué. Antes de eso, vámonos a Jueces, capítulo 3, versículo 15. Una vez que en el capítulo 4 se dice que Dios levanta a Ahod, en Jueces 3:15 dice, los israelitas volvieron a clamar a Dios. Por eso es el sube y baja. Entonces, hacían lo malo y cuando los enemigos tomaban tierra legalmente, entonces ellos volvieron a clamar al Señor y dice, y el Señor les levantó un libertador. En este caso era Ahod, hijo de Gerá, de la tribu de Benjamín, quien era zurdo. ¡Arriba los zurdos! Oh, y el zurdo no dijo arriba. ¡Arriba los zurdos! Es Uziel. Arriba. Le llama la atención que Uziel, siendo zurdo, toca la batería como diestro. Porque hay baterías para zurdos, pero yo no sabía. No me vea feo, la verdad no sabía. Y él aprendió en una batería de diestro. Y yo creo que nunca le preguntaron si era zurdo. Y así aprendió, lo cual está bien. Pero dice que este hombre era zurdo, era un hombre de guerra. Y por medio de él los israelitas enviaron tributo a Eglón, rey de Moab. Y bueno, ya después de eso son liberados. Qué importante es tener a una persona que nos guía, que es temerosa de Dios. Qué importante es lo que nos pide Pablo de orar por nuestros gobernantes. Ahod era un hombre que amaba al Señor y Dios a través de él les trajo una gran victoria. Y me puse a pensar, ¿será que cuando nosotros, los cristianos, algún líder que nos gustaba mucho cómo predicaba, cómo nos enseñaba, y ese líder falla o se aparta del Señor? Mire, estaba platicando hace algunos meses con mis hijos de un hombre que escribió un libro muy bueno acerca de cómo citarse, cómo salir o sea, acerca del noviazgo. Y este hombre, después de un tiempo de ser pastor, dejó a su esposa. Y no solamente dejó a su esposa, sino que empezó a tener mucho contacto con las personas LGBTQ. Y empezó él a decir que lo que él escribió estaba mal, cuando ese libro ha sido una bendición. Entonces, muchas veces los que dirigen a un pueblo o a una congregación pudiéramos fallar. Y si mi falla va a hacer que tú te apartes de Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, dice que una vez que murió, regresemos a Jueces 4:1, dice que después de la muerte de Ahod, el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo. Y eso nos pone a pensar, ¿será que mis hijos o las personas que yo influyo sobre ellas, sobre ellos, están siguiendo a Dios porque yo estoy presente, pero si yo no estoy, ¿qué será de ellos? ¿Estás siguiendo tú a Dios por convicción propia o porque tu mamá o tu papá o tu líder te está pasando lista? Yo estoy pasando lista. Yo sé que te estoy pidiendo que comentes para saber si estás aquí. Claro, porque yo voy a dar cuentas a Dios. Y necesito saber quiénes son miembros de esta congregación. Hay quienes quizá me escriben y me mandan saludos, pero yo no los veo conectados. ¿Me explicó? Entonces, él dice, volvieron a hacer lo malo. No me pusieron Jueces 4:1, ojalá me lo puedan poner. Ya lo encontré. Después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo, lo que ofende al Señor. Entonces, ¿los israelitas estaban siguiendo a Dios o a un hombre? A un hombre. Muchas veces Dios permite que ese hombre o esa mujer nos falle directamente o indirectamente para enfocarnos. Diga conmigo, me voy a enfocar.
permite que esos nos lastimen, nos hieran, para enfocar mi discipulado con Dios. ¿Me estás comprendiendo? Enfocarme con Dios. Dice que abandonaron al Dios que los sacó de la esclavitud, incluso el Dios que les entregó la tierra prometida. Ellos se alejaron de todo. Jueces capítulo, ya lo vimos. Vámonos a Josué 11:1. Ahora, se supone que el pueblo de Israel a través de Josué ya habían vencido a Jabín, porque dice la Biblia, lo que acabamos de leer, que Dios los entregó a Jabín, rey de los cananeos. Josué 11:1 dice: cuando Jabín, rey de Hazor, se enteró de todo lo ocurrido, convocó a otros reyes, a Jobab, rey de Madón, y a los reyes de Simrón y de Aksaf. Este es el mismo Jabín que en Jueces capítulo 4 Dios entrega al pueblo de Israel a este Jabín. ¿Qué quiere decir? Que Josué, cuando peleó con este rey, había ciudades que tenían sus propios reyes, y este rey cananeo era rey de Hazor, que era una ciudad. Entonces este rey fue como que Josué le dio un estate quieto, pero no lo destruyó. Los israelitas no lo destruyeron. Y Jabín merodeaba todo el pueblo de Israel. Y dice Josué 11:13: pero a las ciudades que estaban sobre las colinas, o sea, Josué fue en contra de Jabín y estos otros reyes que él convocó, rey de Madón y rey de Aksaf. Dice: todas estas ciudades que estaban sobre las colinas no las quemó Israel, únicamente quemó a Hazor. Ahí dice, excepto Hazor. Y bueno, había pedido la Reina Valera 60, pero está bien, me pusieron la NBI. Las ciudades que estaban sobre los cerros fueron las únicas que los israelitas no quemaron, ¿ok? Bueno, ya no se preocupen. Vámonos a Jueces, vamos a regresar, pero vámonos a Jueces 4:3, por favor, ya no. Jueces 4:3 dice así: los israelitas clamaron al Señor porque Jabín, ahora ya estamos en los tiempos de Barak, te llevé a los tiempos de Josué. Josué tuvo que lidiar contra este rey Jabín, y este rey Jabín se unió con otros dos reyes. Di conmigo, se unieron. Y eso es lo mismo que hace el enemigo en este tiempo. Ahorita lo vamos a ver. Pero este rey dice que solamente quemaron a Hazor, pero no quemaron las otras ciudades. Por eso este quedó vivito y coleando y se fortaleció. Diga conmigo, Jabín se fortaleció. Entonces se muere Ahod, vuelven a hacer lo malo los israelitas y Dios los vende a este Jabín, porque este se fortaleció. Y el general del ejército de Jabín se llamaba Sísara. Muy bien, ok, ¿ya estamos todos en el mismo? ¿O no soy muy buena para contar la historia? Trato de hacerlo, Créanme que la historia no es así como que como me gusta, ¿verdad? Pero si Dios lo está mencionando en Hebreos 11 y es parte del nuevo pacto, sí necesitamos conocer de Barak. Jueces 4:3: los israelitas clamaron al Señor, habían hecho lo malo, porque Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido, ¿cómo? Cruelmente a los israelitas. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido cosas crueles? ¿Y cuántos de nosotros hemos dicho: Dios, ¿por qué no hiciste nada? Me declaro culpable, ¿verdad? Dios, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas tú cuando mi hija hizo esto? Cuando mi hijo hizo esto, cuando mi marido hizo esto. ¿Dónde estabas tú? Porque yo sé dónde estabas, Señor. ¿Por qué permitiste que esto o aquello pasara? ¿No? Dice aquí que ellos fueron crueles. Di conmigo, nuestro enemigo
no tiene misericordia. Es cruel. Ahora, si el enemigo lo hizo, ¿por qué nos enojamos contra Dios? Porque muy dentro de nosotros decimos, pues es que Dios es todopoderoso, y si es todopoderoso, ¿por qué no hizo algo? Como si, ahora, el enemigo no tiene misericordia. El enemigo necesita una entrada legal. Diga conmigo, entrada legal. Por eso el libro de Jueces es el sube y baja, porque tú te vas a dar cuenta que antes de que Dios entregara al pueblo de Israel a Jabín y a los cananeos, a los filisteos, a los madianitas, antes de que Dios los entregue, es porque Israel abrió la puerta. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es escudo alrededor de nosotros. Si Él es escudo alrededor de nosotros, ¿qué va a tratar de hacer el enemigo? Abrir una brecha. ¿Cómo abre la brecha? Cuando nos apartamos de Dios. Hay tres grandes enemigos: Satanás, el mundo y nuestra carne. Y el enemigo más cruel es nuestra carne. En el libro de Jeremías dice que nuestro corazón es malvado, es engañoso más que todas las cosas. El día de hoy en mi lectura bíblica me tocó cuando Jesús es llevado ante Poncio Pilato y cómo es juzgado por Poncio Pilato y cómo Pilato quiere quedar bien con la turba. Y la turba que hace unos días había puesto palmas para que Jesús, montado en ese pollino, en ese burrito, entrara a Jerusalén, lo que le llamamos la entrada triunfal a Jerusalén. Los mismos que decían Hosana al rey de Israel, Hosana al rey de los judíos, eran los mismos que estaban diciéndole a Pilato: no nos sueltes a Jesús, suelta a Barrabás, que era un asesino, y a Jesús crucifícalo. Él se lava las manos y dice: la sangre de este hombre, soy inocente de la sangre de este hombre. Y no es inocente, pero bueno, eso el Señor nos permitirá estudiarlo más adelante. Pero él no es inocente. Él pudo haber librado a Jesús, pero dice Jesús: no solo tú, sino aquel que me entregó es más culpable que tú. Y esos mismos dijeron: crucifícale, y que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Esto es impresionante. Hermanos, el pueblo de Israel ha sido muy atacado. Un Hitler no se levantó solo porque sí. Un Naamán no se levantó solo porque sí para tratar de destruir al pueblo de Israel. Si hemos pasado cosas crueles, es porque simplemente estamos viviendo en un mundo caído. Por eso Jesús dice: confía en mí, porque vas a tener aflicción en este mundo y vas a tener una lucha encarnecida contra un enemigo cruel que se une a otros demonios para destruirte a ti. El rey cananeo estaba merodeando los alrededores para destruir a los israelitas, y así es como Satanás trabaja. Dice la palabra en Primera de Pedro 5:8, esto estoy en el Nuevo Testamento, dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. ¿Por qué necesitamos el dominio propio? Para no permitir que el diablo nos destruya a través de nuestro deseo de pecar. Practiquen el dominio propio, manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Fíjate, este enemigo, Jueces, vamos a regresar al Antiguo Testamento, Jueces 5, 6 y 7. Este enemigo llamado el rey Jabín y su pueblo de Hazor, dice: en los días de Samgar, hijo de Anat, y en los días de Jael, los viajeros abandonaron los caminos. ¿Por qué abandonaron los caminos? Dice: y se fueron por sendas escabrosas. Los guerreros de Israel desaparecieron, o sea, se escondieron, desaparecieron. Y dice: hasta que yo me levanté, yo
Débora, me levanté como madre en Israel. Ahod había muerto, el pueblo había seguido a un hombre, no había seguido a Dios. Hoy te pregunto, si tu líder te fallara, ¿qué vas a hacer? Porque nosotros los líderes, los siervos podemos fallar, somos carne. Pero tú necesitas estar segura y seguro que tu fe en el Señor no menguará, te falle quien te falle. Muchas veces Dios va a permitir que nuestro fundamento sea conmovido, que nuestro fundamento sea removido para saber en dónde está nuestra fe. Dice entonces que todo Israel, aún los guerreros, habían desaparecido y se metieron a las cuevas nuevamente. El enemigo quiere meterte a cuevas de destrucción. Quiere meterte a cuevas de miedo, de desesperación. Y cuando hablamos de Barak, no podemos dejar de hablar de la fe de Débora. Aunque en Hebreos no se menciona a Débora, Barak solo no pudo haber liberado al pueblo de Israel sin la intervención de la profetisa Débora. Vámonos a Jueces 4, del 4 al 9. Y dice así: en aquel tiempo gobernaba Israel una profetisa. No solamente era profetisa, era juez. Dice, llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal, porque era juez, bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Y los israelitas acudían a ella, ¿para qué? Como era juez, ella podía resolver sus disputas. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam. Aquí aparece Barak. ¿Te das cuenta cómo no podemos hablar de la fe de Barak sin mencionar a Débora? Porque Débora entendió que era Barak, el jefe del ejército de Israel, quien tenía que llevar al pueblo a la batalla para al final tener una guerra y una victoria militar. Débora mandó llamar a Barak, así de fuerte era la autoridad que ella tenía. Mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Cedes de Neftalí, y le dijo, le da el recado: Barak, el Señor, el Dios de Israel, te ordena, ve y reúne en el monte Tabor. Ahí me voy a detener un poquito y regresamos a este versículo, por favor, los de multimedia. Dice, reúne en el monte Tabor. El monte Tabor tenía una explanada, parecía pues sí, como una pirámide. Tenía una explanada abajo y de repente aparecía el monte Tabor. O sea, estaba en un valle y el monte. Entonces, era un lugar estratégico donde si tú eres muy detallista y pones atención en tu lectura de la Biblia, del Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que en el monte Tabor se libraron muchas batallas. Era un lugar estratégico. Ahora, la palabra Tabor es la misma raíz etimológica que Débora. No se sabe si le pusieron Tabor por Débora, pero es la misma raíz etimológica que significa abeja. Barak significa rayo. Débora significa abeja. Entonces la abeja le está diciendo al rayo lo que tiene que hacer. Qué grueso, ¿verdad? Pareciera que aquí es donde nos recordamos que el Señor dice: Dios escogió a lo vil y menospreciado, a lo débil, para avergonzar lo que es fuerte o lo que es sabio de este mundo. ¿Dónde se ha visto que una abeja le diga a un rayo qué hacer? Pero esta mujer, que ya nos dijeron que es profetisa, es una mujer casada. Su esposo no estaba a cargo de Israel, era ella quien estaba a cargo de Israel. Era casada, era juez,
ella tenía la última palabra en las disputas que había, los pleitos legales que había en Israel. Y no solo eso, ella tenía autoridad sobre sobre Barak, que era el jefe del ejército de Israel. Fíjate, dice, vamos a regresar entonces al versículo 6 donde me quedé. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, y le dijo: el Señor, el Dios de Israel, ordena: ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Ok. Lo primero que tenemos que entender es que para poder tener victoria cuando sientes que tu fe es pequeñita, necesitas una estrategia. Y esa estrategia quizá no sea algo así como que tienes que irte de rodillas a la villa. No va a ser algo que digas qué difícil. El monte Tabor estaba ahí. Y dice: ve y reúne 10,000 personas. ¿Se acuerdan de Gedeón? Que Dios le dijo: no, 10,000 son demasiados, quédate con 300. En esta ocasión el Señor sí quiso 10,000. Y dice, vamos al siguiente versículo: yo atraeré a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas hasta el arroyo de Quizón. Allí lo entregaré en tus manos. Barak le dijo, aquí está la fe pequeña de Barak: solo iré si tú me acompañas, le dice a Débora, de lo contrario no iré. Está bien, iré contigo, le dice Débora, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, sino que el Señor entregará a Sísara en las manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak hasta Cades o Cedes. Mire, fue así. Barak no mató a Sísara. Si tú puedes seguir leyendo esta historia impresionante, te vas a dar cuenta que llega el momento de la victoria y Sísara tuvo que salir huyendo hasta que llegó a la tienda de una mujer llamada Jael, que era como pariente de los israelitas. Porque ella tenía que ver con el linaje de Jetro, el padre de Séfora, la esposa de Moisés. Entonces Dios dio la victoria a través de una mujer. Entonces vemos, decía yo que la palabra Tabor y Débora es la misma raíz etimológica. Esta mujer era profetisa, era una mujer sabia, era una mujer prudente y era una mujer que conocía la palabra de Dios. ¿Crees que tú puedas ser esa clase de persona? Una persona que puede hablar de parte del Señor. La Biblia dice en 1 Corintios 14 que el apóstol Pablo dice: yo quisiera que todos profeticen. Quiere decir que tú tienes ese potencial de escuchar a Dios y de profetizar. ¿Crees que puedas llegar a ser sabio, sabia, prudente? ¿Crees que puedas conocer la palabra y aplicarla a tu vida? Algo que me llama la atención es que dice aquí que el enemigo era cruel, y fue cruel por 20 años. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado unos meses de frustración por una prueba económica, a lo mejor de salud o familiar que hemos pasado, y ya no aguantamos? Ok, mi hermano, si ya no aguantas, ¿qué esperas para clamar al que puede hacer algo? Y tú me vas a decir: no, ya clamé. ¿Estás clamando como Él quiere que clames? ¿Sabías tú que hay oraciones que Dios no escucha porque dice el Nuevo Testamento: pedís y no recibís porque pedís mal? Entonces, ¿te has detenido a preguntarle a Dios si es esa oración la correcta para ser librada o librado de esa situación que estás viviendo? Vamos a ver más adelante en los futuros miércoles cómo hay fe que no te libra de las circunstancias.
pero aún así sigue siendo fe. Ahí les dejo para que sigan leyendo Hebreos capítulo 11, pero ella reconoce, porque esta mujer profetiza, sabia, prudente, conocía la palabra, pero lo más importante es que tenía una relación estrecha con Dios para resolver como juez las disputas del pueblo. Y ella reconoce, diga conmigo, reconoce que Dios había mandado a llamar a Barak y que era Barak el indicado para liberar a Israel, no ella. ¿Será que tú y yo, sea cual sea la autoridad que Dios te ha entregado, puedas reconocer que hay cosas en que Dios le entregará la victoria a otra persona y no a ti? Ella lo pudo hacer. Ella reconoce a Barak como el hombre indicado. Y vámonos a Jueces 4 del 6 al 8. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Cedes de Neftalí. Le dijo: el Señor, el Dios de Israel, ordena: levántate o ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón. Y ahí viene la estrategia: yo atraeré a Sísara, jefe del ejército de Jabín. ¿Qué quiere decir? Vas a darle a la cabeza de la autoridad del enemigo, con sus carros, sus tropas, hasta el arroyo de Quizón. Ahí lo entregaré en tus manos. Barak le dijo: solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. El querer que ella lo acompañara, hay comentaristas que dicen: esta es la fe de Barak que en Hebreos está hablando. Barak está entendiendo que lo que esta mujer dice es real, entonces ven conmigo. Otros, no sé cómo tú lo veas, pero otros lo ven como una fe tambaleante, como una fe pequeña. Porque dice: oye, ¿en qué lugar del Antiguo Testamento se ve que el general del ejército de Israel se lleve a su mamá? O a su pastora, o a su líder, y más siendo ella mujer. Dice: algunos lo han visto como un acto de cobardía. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú qué hubieras hecho? Ahora, acordémonos que el pueblo de Israel, con la muerte de Ahod, se desvió. Entonces estaban acostumbrados a seguir al hombre y no la voz de Dios. Y como estaban acostumbrados a seguir la voz del hombre, dijo: no, pues tú eres la mera mera, acompáñame. Como si fuera un amuleto. En fin, Jabín buscó alianzas, ¿verdad que sí? Lo vimos en Jueces. Lo mismo que hace el enemigo. Fíjate las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 11:15. Dice: pero algunos le dijeron: hablando de Jesús, expulsa a los demonios por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Más adelante, en el versículo 17, Jesús, como él conocía sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Por lo tanto, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede mantener en pie su reino? Lo pregunto porque ustedes dicen que yo expulso a los demonios por medio de Belcebú. Entonces aquí el Señor nos está dando información. Di conmigo: estrategia. Exacto. Jesús nos está dando la estrategia de cómo desarmar al enemigo. Hay cosas en que tú tienes una revelación de contra quién estás lidiando: depresión, angustia, ansiedad, problemas familiares. Ve a lo que te es más, ve en contra de lo que te es más obvio. Y si tus sentimientos, una vez encontré, dice: háblale a tus sentimientos, porque a veces nuestros sentimientos están inflamados por demonios. Como dice la palabra de la lengua en el libro de Santiago capítulo 3, dice que la lengua puede ser inflamada por el mismo infierno. ¿No te parece que son demonios los que muchas veces hablan a través de nosotros? El mismo Jesús, cuando le dice a sus discípulos: voy a ir a Jerusalén, me van a entregar y me van a crucificar. Antes les había preguntado: ¿qué dice la gente que soy yo? Pedro le dice: tú eres el Cristo. Y Jesús le dice: no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre.
Cuando les dice que tiene que ser entregado, Jesús va y le lo empieza a reconvenir y le dice: no, Jesús, no permitas que te hagan eso. Y Jesús, ¿qué le dice? Apártate de mí. ¿Quién estaba hablando a través de Pedro? Ahora, ¿Pedro estaba diciendo groserías? ¿Pedro estaba siendo violento con Jesús? No, Pedro estaba como tranquilo y aún así Satanás estaba hablando a través de él. Hay personas que pudieran decir cosas que nos lastiman o que nos llevan a creer algo que no es de Dios, porque Satanás está hablando. A veces pensamos que Satanás está metido en la familia solo porque gritan y esto. Claro que sí, está metido el pleito, dice la palabra: quítense de vosotros toda gritería, toda disensión, todo lo que el Señor nos dice que es el fruto de la carne, quítatelo. Pero ¿qué cuando, como Pedro, le dice: no, Señor, no permitas que eso te pase, pobre de ti? ¿Tú le hubieras reprendido? Me llama la atención la mujer del libro de Hechos, cuando Pablo está predicando y dice que una mujer que tenía un espíritu de adivinación va haciéndole propaganda y gratis. Estos hombres les enseñan el camino de Dios, a ellos oíd. Estos hombres les enseñan el camino del Señor, a ellos oíd. Pero dice la palabra que molestándole a Pablo, después de 3 días, o sea que también a él le costó trabajo ver quién era su enemigo, volteó y le dijo: te ordeno que la sueltes. Y a partir de ese momento el espíritu de adivinación salió de esa mujer. Uno no hubiera pensado, hermanos, Dios nos ha dado una intuición. Esa intuición está en tu espíritu. Esa intuición es levantada por la voz de tu Padre a través de la lectura de la palabra, del hecho de venir a la congregación, de escuchar su palabra, de conectarte para ver qué estrategia te está dando Dios en contra de tu enemigo. Si tú y yo podemos decir: mi fe es así como la del Barak, le llamo a mi pastora, bueno, no pasa nada, Dios no lo está condenando. Por eso tú puedes pensar, ya sea que su fe era tan valiente o que tenía mucha fe y por eso se trajo a la Débora. La palabra de Dios no nos especifica, pero al aparecer Barak en Hebreos quiere decir que Dios no vio mal que se llevara a la Débora. O sea, necesitamos al cuerpo de Cristo, no necesariamente a tu pastora. Necesitamos al cuerpo de Cristo, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces yo quiero aplicar el hecho de que Barak, con una fe corta, sencilla, vacilante, se dijera: vente conmigo porque te necesito para enfrentar a Jabín y a Sísara y a sus 900 carros cerrados. Escúchame, el pueblo de Israel no tenía el poder militar para hacer frente ni con 10,000. Ay, me estoy acordando que vino un joven a ayudar a reparar lo que pasaba con la... ¿Sí? ¿Ya se fue? Ah, aquí está. Gracias, no sé dónde estás, pero gracias. Ah, ok, perfecto. Gracias a Dios por ti y gracias por venir a ayudarnos. Ok, ahora, fíjate, vamos a seguir leyendo. Como él conocía, ¿cómo puede mantenerse? Versículo 20 de Lucas 11. Pero si yo expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes, ¿qué? El reino de Dios. Otra vez, dice Jesús: si yo expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes, ¿qué? El reino de Dios. Hermanos, no es que yo quiera que estés viendo demonios por todos lados, pero la verdad es que si estás pasando un momento de confusión, de depresión, y eso se ha alargado por más de 24 horas, estás teniendo un ataque diabólico. Es que ya me dieron para la depresión y me echaron un ansiolítico. Ya me siento en las nubes, ¿eh? No,
Tienes que llamarle al enemigo y decirle: vete, porque si tú y yo podemos echar fuera demonios, aquí Jesús nos acaba de decir que estamos implantando el reino de Dios en la tierra. Así es que si tú vas a tu trabajo y estás sintiendo o tienes una intuición de que te están robando, ata ese demonio. Y dile: Señor, saca a la luz a la persona. Y Padre, permíteme que yo pueda saber lo que está pasando aquí. Voy a hacer guerra espiritual. Fíjate lo que dice el versículo 23. Después de decir que el reino de Dios se ha acercado o se ha llegado a nosotros, Jesús dice: el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge está derramando o está esparciendo. Ahora, ¿por qué el rey Jabín y Sísara se fueron en contra del pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel abandonó a Dios. Hoy te pregunto: ¿has abandonado tu vida devocional al Señor? ¿Has dejado de leer la Biblia? ¿Has dejado de orar? ¿Has dejado de tener la fe que tenías ayer? Porque los hebreos cristianos, a quien se les escribe el libro de Hebreos, he dicho muchas veces que ellos sí estaban pensando regresar al judaísmo. Que la misma fe que tuvieron cuando dijeron: yo creo que Jesús es el Mesías, estaba tambaleando. Por eso el predicador dice: acuérdense, y tiempo me faltaría. A nosotros no nos falta, lo estamos haciendo uno por uno. Vámonos por favor a Juan 8:43. Jesús nos dice: ¿por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre. Fíjese, aquellos que no aceptan la palabra de Jesús, dice: ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir desde el principio. Este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. Hay cosas que Jesús te ha dicho y no le has creído. Acabamos de leer que el que no es con Jesús está en contra de él en el libro de Lucas. Ahora en el libro de Juan el Señor dice: créanme, yo les estoy hablando con la verdad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si no le crees a Dios, ¿a quién le estás creyendo? Exacto. ¿Hay medias tintas? O le crees a Jesús o le crees a ese demonio que te tiene bajo esas crisis, mire, puede que las crisis regresen, pero tu victoria tiene que ser cada vez más rápida. Antes yo me tardaba toda la noche para ser libre de una crisis de ansiedad, me tardaba horas. Ahora, en cuanto empiezo a sentir la ansiedad, digo: Señor, aquí está mi vida, y me acuerdo de lo que hice este día. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia habla de vivir una vida de arrepentimiento. ¿Estás viviendo una vida de arrepentimiento? O sea, cada noche le pides perdón a Dios porque pensaste mal de alguien ese día. Cada noche le dices: Señor, hoy la regué y ayer no te pedí, y me acuerdo de lo que hice ayer y no te pedí perdón de ayer, de una vez te lo paso. Perdóname. Porque dice la palabra que diario tenemos una guerra con el enemigo. Diario fallamos al Señor. Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas. ¿Te das cuenta cómo ellos trabajan juntos? Así como el rey Sabín fue a buscar otros dos reyes, dice: contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Siguiente versículo. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, o sea que va a llegar, ay, qué grueso, para que cuando llegue el día malo, puedan ¿qué? Resistir hasta el fin. ¿Cómo? ¿Así tambaleándonos? Efesios 6:14, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad y protegidos con la coraza de la justicia. Vamos a ver rápidamente la victoria, porque Dios quiere darte victoria. Jueces 4:14 al 16, y si van pasando los de la alabanza. Barak entonces reunió
a todos los israelitas en el monte Tabor, 10,000 israelitas. Y el pueblo de los cananeos con sus carros de hierro estaban en el valle. Este hombre descendió con su ejército y con la dirección de Débora y la ayuda de Dios, destruyó a los cananeos. Vámonos a Jueces 4:14. Entonces Débora le dijo a Barak, acuérdate que Débora está a su lado, adelante. Y me gusta mucho como dice la Reina Valera 60, levántate. Dite a ti mismo, levántate. Levántate, este es el día en que el Señor entregará a Sísara. Ponle ahí el nombre de eso que te está deteniendo en tu matrimonio, en tu familia, en tu negocio, lo que esté pasando: robo, destrucción, soledad, pensamientos de suicidio, pensamientos de muerte, pensamientos de identidad confusa, lo que sea. Dice, hoy entregará el Señor a Sísara en tus manos. ¿Acaso no marcha el Señor al frente de tu ejército? ¿No está diciendo Jesús que cuando nosotros echamos fuera demonios, el reino de Dios se ha acercado? Iglesia, estamos en tiempos de crisis, pero esas crisis tenemos que llamarle por su nombre y echarlas fuera de nuestra vida. Barak descendió del monte Tabor, seguido por los 10,000 hombres. Ante el avance de Barak, el Señor desbarató, di conmigo, así desbaratará a mis enemigos. Dice, así el Señor desbarató a Sísara a filo de espada, con sus carros y su ejército, a tal grado que Sísara salió de su carro y huyó a pie. Aleluya. Barak persiguió a los carros y al ejército hasta Joyim. Todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada. No quedó nadie con vida. Tú puedes seguir leyendo cómo es que Sísara llegó a la tienda de Jael. Y dice la palabra que Jael, que era los beduinos, que son nómadas. ¿Has oído ese nombre, beduinos? Bueno, esos son como familiares de Moisés, pues, la familia política de Moisés. Yael le regaló lechita a la Rorro, a la Meme, y cuando se durmió, con una estaca le atravesó las sienes. Por eso vemos en esta historia que la victoria Dios se la da a una mujer llamada Jael. Y vemos entonces que aunque la fe de Barak era una fe menguante, pequeña, Dios la exaltó y le dio una gran victoria. Ponte de pie, por favor. En el Salmo 142, el rey David dice, Señor, líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. También lo dice en el Salmo 51. Si tú y yo lucháramos solitos contra un demonio, es como los carros cerrados, no tenían comparación. El pueblo de Israel no tenía oportunidad de tener la victoria sin la ayuda de Dios. A lo que quiero llegar a decirte es que tú y yo no podríamos tener victoria contra el enemigo, contra el pecado, contra la destrucción de nuestra familia, si no fuera por Dios. Así es que hoy, Señor, nos ponemos delante de ti, Señor, y ponemos delante de ti ahí en el altar eso que hoy hemos entendido que es nuestro enemigo. Padre, reconocemos que nuestra fe es pequeña. Reconocemos que nuestra fe es menguante. Reconocemos que también, como el pueblo de Israel, nuestra vida ha sido un sube y baja. Pero hoy, Señor, con esta poca fuerza, así como dice en el libro de Apocalipsis, aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre, y aunque tienes poca fe, yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Señor, hoy te ruego que aquí en esta iglesia tú puedas poner esa puerta abierta delante de mis hermanos con esa poca fe, en el nombre de Jesús. Padre Santo y bueno, hoy
queremos hacer una unión contigo, Señor. Y queremos pedirte perdón por las veces en que nuestra vida y nuestra fe ha sido voluble, cambiante. Si nos gusta lo que nos dice nuestro líder, entonces seguimos tu consejo. Pero si no nos gusta, hemos sido desobedientes. Señor, no queremos ser como el pueblo de Israel, que eran seguidores de hombres y no de ti. Pero ya no vivimos bajo ese pacto y esa ley. Hoy vivimos bajo el nuevo pacto que dice que tú pondrás en nuestras mentes y en nuestros corazones tus mandamientos, de tal manera que nadie se aparte de ti. Oh Espíritu Santo, te rogamos que si en algún momento se nos extraviara y dejáramos de pensar en lo que Jesús hizo en la cruz, enfócanos, Señor. Y si alguien nos lastima, si alguien nos hiere cruelmente, que entendamos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra demonios que han utilizado a las personas para tratar de destruirnos. Por eso es que el perdón es un mandamiento, Señor. Por eso dice tu palabra que en esa oración al Padre nuestro que dice: perdona nuestras ofensas como tú nos perdonas. Señor, ayúdanos a entender que el perdón es un arma en contra del enemigo, que la alabanza es un arma en contra del enemigo, pero que también contigo, Señor, somos multitud, somos muchedumbre en contra de la crueldad del enemigo. Padre, hoy hemos entendido que el diablo no tiene misericordia y que un poco de fe basta para que tú puedas traer a nosotros la libertad en contra de aquellos que nos han mantenido esclavos de cualquier cosa en nuestra vida. Señor, hoy queremos decirte que estamos dispuestos a poner nuestra fe, aunque sea pequeñita como el grano de mostaza, en tus manos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú honras aún una fe pequeña. Una fe pequeña basta. Gracias, Jesús. Puedes darle un aplauso al Señor, puedes decirle: gracias, Señor, gracias, Jesús.